Hola, ¿cómo están? El presidente Gustavo Petro ha pedido la renuncia de todo su gabinete en medio de críticas por ese gabinete televisado que mostró fricciones a lo interno, aunque algunos hablan de una estrategia política. ¿A qué escenario se enfrenta el gobierno de Gustavo Petro y qué implicaciones tendrá? Hoy vamos a analizar los hechos y también los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Colombia, ¿estará en crisis ministerial? Vamos a responder esta pregunta identificando a esta nación suramericana con los colores de su bandera. Y es que durante el Consejo de Ministros que se desarrolló en la Casa de Nariño, televisada el pasado 4 de febrero, el mandatario Gustavo Petro expresó su frustración por los avances de su gestión, en especial en lo que respecta a la implementación de su plan de trabajo. Mientras avanzaban las dobles agendas, así lo denunciaba el propio mandatario, y un chantaje. Los informes internos revelaron que un alto porcentaje de las metas establecidas aún no se habían cumplido, lo que habría motivado la solicitud de renuncia a sus colaboradores más cercanos. De igual modo, la reunión no solo estuvo marcada por las renuencias ordenadas por el presidente, sino por la presencia de Armando Benedetti, su jefe de gabinete. Su participación generó también controversia debido a su historial, particularmente por la denuncia de violencia de género en su contra del año 2024. En la actualidad se conoce la renuncia del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, Susana Muhammad, ministra de Medio Ambiente, Alexander López, director de Planificación Nacional, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, el ministro de Cultura, Juan David Correa, la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, el ministro de Educación, Daniel Rojas, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Antes de todos ellos se había renunciado Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. De igual modo, como parte del plan de renovar su gabinete para redoblar esfuerzos y cumplir sus compromisos antes de las elecciones del 2026. El presidente de Colombia le ha solicitado a Francia Márquez también llevar adelante un trabajo que pueda de alguna manera garantizar el Ministerio de Igualdad. Ya en la reunión, Márquez señalaba que su renuncia siempre estuvo en el despacho de Petro y afirmó que seguirá cumpliendo funciones de vicepresidenta porque es un rol que ha asumido con el pueblo. ¿Qué implica esto? Vamos a revisar también algunos otros datos en nuestro mapa. Hay que recordar que en septiembre del 2024 el mandatario colombiano había denunciado un intento de golpe de Estado. Señaló que había importantes sumas de dinero involucradas en los intentos de su destitución y afirmó que el golpe de Estado estaría financiado por la mafia. Criticó el proceso que lleva el Consejo Nacional Electoral, el CNE, contra su campaña presidencial por una presunta financiación irregular, surgiendo que hay intereses económicos de por medio. En este contexto, el representante de la Cámara también presentó el pasado 10 de febrero de este año una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro. La acusación se basa en nuevas revelaciones sobre la presunta participación de alias Papá Pitufo en la financiación de la campaña presidencial del presidente y argumentó que el jefe de Estado habría superado los topes máximos de financiación electoral. Todo esto está derivando también a que se lleven a esos ciudadanos que en ese momento lanzaron acusaciones infundadas a puertas de un juicio ante la Corte Suprema. ¿Pero qué está pasando en Colombia? Hoy vamos a analizar los escenarios con nuestros invitados. ¿Quién mejor para acompañarnos? Un experto en tema de Colombia, analista internacional, docente, además de investigador, Héctor Zuluaga con nosotros. Bienvenido al mapa, gracias por su tiempo para Telesur. Hola Paola, muchas gracias. Doctor Zuluaga, es importante entender esta primera pregunta o este primer paso, sobre todo en este escenario del mapa. ¿Está realmente implosionando el gobierno de Gustavo Petro o qué es lo que estamos viendo? ¿Qué escenario es el que se abre? Paola, hay que recordarle a la audiencia de Telesur y América Latina y el mundo que este primer gobierno del pacto histórico es una gran coalición que ha incluido sectores de la derecha y que pues es un primer gobierno popular, si se quiere también en términos de las formas de esa segunda oleada progresista que ha tenido América Latina y que en este contexto, pues, la historia de Colombia ha estado presionada por unas élites políticas que son las que desde el interior del pacto histórico hoy tratan de ganar terreno para las elecciones del 2026. Es decir,
Lo que hoy estamos viendo también es parte de ese proceso electoral que se cierne sobre el gobierno del pacto histórico y muchas fuerzas políticas, tú lo mencionabas, Paola, por ejemplo, en el caso de el ministro del Interior, Cristo, que renuncia en su carta, él lo expresa abiertamente y dice, como liberal, me retiro de este ministerio para jugar políticamente las propuestas que he defendido al interior del pacto histórico. En este sentido, a eso que hacía referencia de las dobles agendas, pues precisamente en ese Consejo de Ministros que televisó el presidente Gustavo Petro, abrió la puerta para que de cara al país, por primera vez en la historia de la democracia o de lo que llamamos democracia en Colombia, se vieran esas reflexiones políticas y se abrieran también esas apuestas electorales para 2026. Personas que consideran que pueden ser representantes a la Cámara, senadores o incluso estar dentro de la baraja presidencial del pacto histórico, porque algo real es que un segundo gobierno del pacto histórico es posible o del proyecto político que podría incluir y va a incluir algunos sectores históricos de las élites colombianas que no están con sectores, si se quiere, retardatarios, militaristas, dentro de ese posible segundo gobierno del pacto histórico. ¿Hasta qué punto y cuál va a ser el costo político de esta decisión? Porque el presidente ya pidió la renuncia de todos sus ministros en medio de algo que denominaba, y nos explicas, una doble agenda de trabajo y sobre todo con miras a estas elecciones del 2026. ¿Qué nos dirías? Hay un gran boom mediático que ha tratado precisamente de hacer énfasis en algunos elementos de ese Consejo de Ministros y en este remesón ministerial. Ya se había anunciado algunos cambios de algunas carteras, tú lo mencionabas también, por elementos de ejecución que no han estado exentos también de la forma del Estado colombiano que ha tratado de resistirse a esos cambios que ha promovido el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Precisamente en el caso del Ministerio de la Igualdad, que estaba a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, pues formas de la contratación de jóvenes para la paz han estado en tensión con ese tema, por ejemplo, del servicio militar obligatorio. En este sentido, entonces, estos programas no han podido avanzar plenamente, lo que no quiere decir que desde el gobierno también es posible que hay carteras que hayan estado avanzando, como ha sido el Ministerio de Agricultura, que es lo que no se visibiliza. En este caso, por ejemplo, de la ministra Marta Carvajalino o el Ministerio del Trabajo, en el caso de la ministra Glorine Ramírez, que han hecho avanzar incluso agenda legislativa y leyes normativas que protegen y transforman el Estado colombiano en términos de pensiones, de acceso a la tierra y de un segundo elemento que quisiera también sumar a esto, Paola, para nuestros televidentes, y es el hecho de la agenda de paz, que precisamente también se la ha jugado el presidente en clave de tratar de generar una solución política negociada y que esto ha generado también tensiones con sectores históricamente militaristas dentro del gobierno y dentro del Estado. No olvidemos que venimos pues en el último periodo de 16 años de gobierno de una derecha de élite, de lo que nosotros hemos llamado o se ha llamado como el uribismo, que son representantes, como lo mencionamos desde Cabilando, de toda una criminalidad corporativa. Hay que recordarle a nuestra audiencia pues que es precisamente en el gobierno de Gustavo Petro donde más se ha avanzado en el esclarecimiento de falsos positivos, de ejecuciones extrajudiciales mal llamadas, como el caso de la Escombrera, que fue una operación que lideró el presidente en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, contra una comuna entera de ciudadanos inermes, bajo la justificación de que allí había insurgencia. Entonces, creo que es necesario también empezar a revelar estos elementos que no se ven frente a ese remesón ministerial muy necesario que también abrirá la puerta y quizás las formas en las que el pacto histórico ha venido llevando el gobierno del cambio y de la potencia mundial de la vida. Y para esto también ha sido fundamental los lazos que ha logrado tejer el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, Héctor Zuluaga, para garantizar esa paz, no solamente en una frontera común con Venezuela, sino también por lo que aqueja al Catatumbo, ese desplazamiento de ciudadanos por el conflicto armado interno. Este también ha sido un punto clave en estas últimas semanas. Claro, y el relacionamiento internacional del pacto histórico,
que si bien al interior del país la extrema derecha, insisto, sectores militaristas e incluso injerencistas, porque parte de la presión que hoy vive el gobierno del cambio del pacto de Gustavo Petro es esa elección de Donald Trump como presidente y la dependencia histórica que tenían a Colombia las élites del país frente al poder de los Estados Unidos. Los programas de USAID, como él también lo dijo en el Consejo de Ministros, extrañamente financian algunos elementos cruciales del gobierno nacional o del funcionamiento del gobierno y del Estado colombiano. En este sentido, pues hay que recordar también que hoy Gustavo Petro está en una gira por los países árabes y que precisamente ha abierto también con sus ministros que el trabajo y el relacionamiento hacia ese nuevo polo que abre al mundo a otras posibilidades por fuera de Estados Unidos o Europa, como lo son los BRICS. Con Gustavo Petro hoy se inaugura la primera ruta marítima entre Colombia y China desde el puerto internacional que tenemos en el Pacífico, como lo es Buenaventura, y además de eso la solicitud de Gustavo Petro de ingresar al Banco de los BRICS como una posibilidad también de romper con ese bloque hegemónico injerencista a través de las formas también que ha presentado el caso, por ejemplo, del Plan Colombia o de Colombia, que ha servido como plataforma de paramilitarización del injerencismo en países como Ecuador, Venezuela y otras formas también que aquejan precisamente el proceso político, más allá de las formas que el gobierno del cambio ha venido proponiendo y que presionan precisamente la agenda del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y sobre esa agenda hablaremos también de los desafíos que se enmarcan después de la pausa. Agradecer a Héctor Zuluaga por compartir su análisis, esa visión tan oportuna para saber lo que realmente está sucediendo en Colombia y qué pasa o a qué rumbo, qué timón tendrá el gobierno de Gustavo Petro de aquí en más, rumbo también a las elecciones del 2026. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez vamos a revisar el portal de nuestra multiplataforma informativa Telesur. La tienen en pantalla, los invito a seguir y a dar clic a las noticias. Está titulando lo siguiente: el presidente Nicolás Maduro ha catalogado de éxito absoluto la operación Relámpago del Catatumbo. El presidente venezolano catalogó como un éxito absoluto la operación Relámpago del Catatumbo. Entre tanto, el jefe de Estado agradeció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus 4 componentes. Decía: felicito a todo el personal militar, miliciano y el pueblo de la frontera en todos los alrededores. Éxito absoluto de esta operación Relámpago del Catatumbo al puntualizar la destrucción de 20 campamentos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reconoció además el presidente toda la capacidad de despliegue de las fuerzas bolivarianas, destacando que esta operación es una garantía de la paz y del control territorial. La capacidad de acción y reacción inmediata, así como la presencia del Estado, no es la primera vez que esto se hace, agregaba el mandatario, y esto se ha logrado también por la relación que mantiene bilateral con Colombia a la cabeza del presidente Gustavo Petro y el presidente constitucional de Venezuela. La paz de Colombia también es la paz de Venezuela y la paz de nuestra región. Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el encuentro que sostenía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una visita oficial que efectuó a Emiratos Árabes Unidos. Desde allí anunciaba el intercambio importante cultural, comercial y educativo con ese país. Hablaba de la cooperación que incluirá el desarrollo de un sistema de facultades de inteligencia artificial y desarrollo digital, también tecnológico. Todo ello incluirá la implementación de una nube de datos soberana en Colombia, con el apoyo del Fondo de Inversiones de ese país y de Ecopetrol. Son acuerdos que buscan el fortalecimiento de esa relación con Emiratos Árabes Unidos y el posicionamiento de Colombia como un referente de innovación en toda la región. Este es un escenario que abordaremos con nuestro invitado. Nos acompaña en directo analista internacional, también experto en medios, Federico García con nosotros. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Hola Paula, muchas gracias por la invitación.
Paralelamente a lo que sucede con la solicitud de las renuncias de miembros de su gabinete, el presidente Gustavo Petro cumple una agenda internacional. Esto abre desafíos. A su criterio, ¿cuáles serían? Bueno, el gobierno arranca su último año y medio de mandato efectivamente con una serie de desafíos que por supuesto pasan por el ámbito internacional y por eso es importante el viaje que está haciendo el presidente Gustavo Petro a los Emiratos Árabes Unidos por estos días, pero que también en el ámbito interno, a mi juicio, se materializan en dos frentes. El primero, el avance en las reformas políticas, la reforma a la salud, la reforma laboral y otros proyectos de reforma, la reforma política que están pendientes de presentarse en el Congreso de la República, que sean aprobados, que sean debatidos y que con celeridad puedan implementarse. De ser así, de ser aprobadas estas reformas, el país empezaría a construir las bases firmes en términos de bienestar para la ciudadanía, de la construcción de un verdadero Estado social de derecho, que ha sido la gran apuesta del gobierno del cambio, que es hacer realidad el espíritu de la Constitución de 1991. Y por otro lado, la consecución en la mayor medida posible de la paz total. Es decir, la desmovilización o desarticulación de la mayor cantidad posible de grupos armados que están en muchos sectores del territorio nacional y con quienes se están llevando a cabo procesos de acercamiento, de negociación, de diálogo, unos más avanzados que otros, otros recientemente suspendidos, como el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Pero en cualquier caso es una apuesta muy arriesgada, una apuesta audaz que el presidente Gustavo Petro y este gobierno han intentado poner en práctica, porque pues Colombia es un país profundamente conflictivo, hemos cargado el lastre de un conflicto armado con las FARC de más de 50 años, que ha continuado con el ELN y con los nuevos grupos armados, y hoy por hoy es uno de los fenómenos que más afectan la calidad de vida de las personas en Colombia, sobre todo en los territorios y en las zonas más periféricas. Así año y medio se abre para el gobierno nacional con esos dos grandes retos. Ahora, en medio de esos dos grandes retos también está la incorporación de Colombia dentro de esta ruta marítima, por ejemplo, con el gigante asiático, con China, que abre sin lugar a dudas también las puertas en medio de los desafíos que enfrenta de la administración de Donald Trump, que trata de implementar aranceles a todos los rubros como una medida de presión, como una estrategia de chantaje para llevar adelante negociaciones, pero no sabemos hasta qué tipo. Con Donald Trump todo es impredecible, pero lo cierto es que el episodio entre el presidente Petro y el presidente Trump, en donde hubo advertencias o amenazas mutuas de imponer aranceles, pues hemos visto que no se limitaba solamente a países como Colombia, sino que ya se ha expandido a Canadá, México, la misma Unión Europea, China, en fin, es la política de comercio exterior del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Si bien estas sanciones al final no se impusieron a Colombia ni los aranceles se impusieron, lo cierto es que este episodio sí abrió el debate sobre la necesidad de diversificar el mercado exterior colombiano, los vínculos comerciales y financieros con otros sectores del mundo, y en ese sentido la iniciativa de la Franja y de la Ruta propuesta por China pues se abre como una posibilidad, una alternativa muy interesante para diversificar las exportaciones colombianas, las importaciones, el endeudamiento, las inversiones, en fin. Esto de alguna manera pues sería prudente y hábil para superar la dependencia que históricamente ha tenido la economía colombiana de la economía de los Estados Unidos. Pero recuérdese que también se está hablando de la posibilidad de solicitar la inclusión de Colombia en el grupo de los BRICS, lo cual por supuesto abriría unas posibilidades enormes, no solamente de intercambio comercial, sino de ingresar a esta nueva iniciativa de una nueva moneda que pueda reemplazar el dólar como moneda de cambio a nivel internacional y que le permita a los países periféricos pues obtener una mayor independencia en términos financieros. Recordemos que el dólar es, junto con el ejército, pues las dos grandes herramientas de poder duro que tienen los Estados Unidos, así que esta independencia financiera pues también le conferiría a Colombia muchísimos más niveles de autonomía, que es lo que se está buscando en este momento justamente porque por un lado pues el presidente Trump es impredecible, no sabemos cuál puede ser su siguiente movimiento, pero lo que sí hemos visto es que está imponiendo aranceles a diestra y siniestra y en ese sentido Colombia debe protegerse.
Y con este cambio que además con la inauguración de esta ruta marítima entre Colombia y China, se hace un cambio también estratégico para que confluya la mercancía mucho más rápido, tomando en cuenta un plan B al Canal de Panamá que recibe amenazas también por parte de la administración republicana. Este es un punto clave también para nuestra región en esta interconectividad de Asia con nuestra región latinoamericana y el Caribe. ¿Lo podemos leer así? Sí, la posición estratégica, la posición geográfica de Colombia es estratégica, tiene costas sobre los dos océanos y por supuesto es un punto muy apetecido en términos del comercio internacional. No es casual, por ejemplo, que buena parte de los migrantes que llegan a los Estados Unidos a pie pasen por Colombia. En ese sentido, el Canal de Panamá, pues que si bien es una ruta absolutamente crucial para el comercio internacional, pues hoy está amenazada porque efectivamente no sabemos cuáles sean los movimientos del gobierno de los Estados Unidos en un futuro inmediato con respecto al canal y por eso mismo diversos países de América Latina han estado buscando opciones. La propia iniciativa de recuperar la red ferroviaria en México, la iniciativa del gobierno nicaragüense de construir un canal con China a través del lago Nicaragua, la propuesta que el presidente Gustavo Petro ha hecho de un canal seco, de un ferrocarril de última generación que pueda unir a través del Urabá los dos océanos a través del Urabá colombiano, es decir, distintas alternativas que puedan servir de opción eventual ante un colapso, ante una dificultad para utilizar el Canal de Panamá o alguna circunstancia que se presente, y esto por supuesto derivaría en altísimos niveles de desarrollo para los países que lleven a cabo estas infraestructuras. El presidente Gustavo Petro ya ha hablado sobre esta posibilidad de construir el tren interoceánico y por supuesto ahora con el acercamiento a China y a países como Emiratos Árabes, es decir, países del sur global que podrían estar interesados en hacer esta inversión, pues abrirían rutas de comercio alternativas para que la autonomía de los países periféricos no se limite solamente a lo financiero, sino también a lo comercial. Esto muestra claramente que la lógica de la globalización, como se planteó en los años 90, ha terminado. Ya el discurso de los ciudadanos del mundo y de la aldea global, a mi juicio, es un discurso caduco, porque estamos volviendo a una especie de guerra fría 2.0, en el que por un lado pues está la potencia hegemónica en decadencia y sus aliados, y por el otro lado una diversidad enorme de países que desde el sur global, desde la periferia, pues están reivindicando una nueva manera de interrelacionamiento entre las naciones. ¿Qué pasa por lo comercial? ¿Qué pasa por lo financiero? ¿Y qué pasa, por supuesto, por lo político? Así que sí, estas decisiones que se están tomando frente al comercio interoceánico, no solo en Colombia, sino en otros países del continente, pues claro, nos abren la expectativa sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre los países de la periferia, entre los países del sur global, para poder avanzar en más niveles de desarrollo y de progreso. Ahí están las claves dentro de la lectura geopolítica que se hace en torno a esta situación que aqueja al gobierno de Gustavo Petro y las decisiones internas de una política con miras a una agenda para las elecciones del 2026. Todo esto confluye también con esas relaciones internacionales, mirando hacia el sur global junto a los BRICS, dice nuestro invitado Federico García Naranjo, a quien agradecemos por haberse contactado con el mapa de Telesur. Finalizamos rápido el programa con nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Gobierno en crisis. El presidente Gustavo Petro había denunciado que varios de sus ministros estaban trabajando en agendas paralelas, pero las elecciones regionales serían el objetivo. Sin embargo, no dejaron de levantarse críticas, un punto que aprovechó bien la oposición colombiana. 2. Agenda. Mientras el presidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio, el presidente Gustavo Petro avanza en acuerdos estratégicos en Dubái, que le permitirán a Colombia la transición verde y hasta el impulso en la inteligencia artificial. Ya se ha inaugurado este tramo naviero entre China y, por supuesto, América Latina, que esto constituye en un intercambio comercial más fluido en respuesta a la amenaza de Trump al Canal de Panamá. 3. Catatumbo. La operación relámpago del Catatumbo ha permitido recuperar la paz en la zona
gracias al gobierno venezolano. Colombia debe estar segura de que no estará sola al momento de enfrentar procesos de desestabilización. No se pretende revivir, lo dicen los analistas, un plan Colombia nuevamente con fondos financiados desde Occidente. Garantizar la paz de Venezuela es garantizar la paz de Colombia, y garantizar la paz de ambos países es garantizar la paz de la región. En eso se trabaja de manera conjunta, en cooperación y bilateral. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.